Vamos a hablar el día de hoy de la reproducción sexual y comenzaremos sistematizando y conceptualizando lo que es. ¿Qué es la reproducción sexual? Elmira, ¿puede ayudarme con la lectura? Elmira, Victoria. Bueno, la reproducción sexual se divide en los procesos que la caracterizan. Perdón, es que no me abría el Listo, micrófono, Miss. puedes comenzar. Disculpe. Ujú. Se divide en los dos procesos que caracterizan como células sexuales y el desarrollo del nuevo organismo. Ya listo. Muy bien. Son procesos que consisten en el desarrollo de un nuevo organismo, ¿verdad? El primer proceso comprende la gametogénesis. El segundo proceso comprende la fecundación. Bueno, primero que nada, ¿qué es la gametogénesis? ¿Ok? Para entender qué es gameto y qué es génesis, es inicio. Siempre, ¿no? Ustedes lo saben. El primer libro de la Biblia significa origen, inicio, ¿no? Y gameto hace referencia a la célula sexual que permite el desarrollo de un nuevo ser. Tanto individuo masculino y femenino produce un gameto desde las gónadas. Las gónadas masculinas, que son los testículos, producen los gametos masculinos, que son los espermatozoides, la célula reproductora. Mientras que los gametos femeninos, los ovarios, desarrollan el óvulo, que es la célula sexual reproductora femenina. ¿Ok? Entonces, la gametogénesis es el origen de estos gametos. Los gametos masculinos se llaman espermatozoides, como les decía, y se conoce como espermatogénesis, el cual comienza desde los seres humanos. Los gametos femeninos se producen por medio de la ovogénesis, como hace referencia al óvulo. Ok. En la espermatogénesis, los espermatocitos primarios se dividen en meiosis, los espermatocitos secundarios se dividen en meiosis 2, generan haploides llamadas espermátidas y son capaces de modificar su estructura y para transformarse en espermatozoides funcionales. La ovogénesis, por su parte, se localiza en los folículos del ovario, se dividen por mitosis para generar los ovocitos primarios. ¿Ya? La fecundación es la unión de estos gametos, ¿ya? El gameto masculino y el gameto femenino. Y la fecundación en la reproducción sexual se puede dar de manera interna o externa, ¿ya? En la fecundación interna implica la inserción, bueno, vamos con la externa. La fecundación externa requiere que los organismos coincidan en el tiempo y espacio para su desarrollo sexual. Esto ocurre en los peces, ¿ya? El pez macho, libera el espermatocito en el medio acuático, el cual también es similar en el proceso femenino, que la hembra libera el óvulo y como ambos están fuera, estos en un momento colisionan y llega a darse la fecundación, pero no dentro del individuo femenino, sino fuera de él, porque ambos liberan los gametos y los gametos se unen fuera del organismo que los produce. ¿Ya? Por su parte, la fecundación interna implica la inserción de los espermatozoides al interior del cuerpo de la hembra por medio de la copulación, el acto sexual. ¿Bien? Esto se da en la mayoría de los mamíferos. Bien. Bueno, por su parte, también, es importante hablar del desarrollo embrionario cuando hablamos de reproducción sexual. ¿Ya? Cuando se da la fecundación, sea interna o externa, el desarrollo embrionario se da una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, la unión de estos gametos. Y esto inicia cuando en el cigoto, que es la unión de estas dos células, empieza a pasar por una serie de procesos que dividen
a las células y posteriormente diferenciándolas hasta construir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. En la reproducción sexual, el organismo nuevo posee el 50% de las características de ADN, tanto del padre como de la madre, ¿ya? Entonces, las primeras fases después de la fecundación, contenidas en el citoplasma del óvulo, se da hasta que se nutren las células descendientes y se implanten en una estructura encargada de alimentar al embrión, en este caso el útero. Ya, por eso, por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas hasta que se abra paso a implantarse en una estructura que le permite su desarrollo total. Como ustedes saben, la fecundación no se da inmediatamente después del acto sexual, incluso para realizar las pruebas de embarazo se deben esperar una cantidad de semanas determinada, ¿verdad? Porque el proceso que se da desde que ambas células se unen hasta que el cigoto se implante en el útero puede tardar de 4 a 5 días, incluso una semana o 2 semanas. Entonces, todo depende del organismo, ¿ya? Por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo, como decía, tiene sustancias nutritivas porque aseguran que este cigoto se alimente hasta llegar a la implantación, ¿ok? Entonces, según dónde tiene el desarrollo el embrión, los animales se clasifican en ovíparos, vivíparos u ovíparos, ¿ya? Los ovíparos se da cuando la fecundación, perdón, el desarrollo embrionario se produce en el interior del huevo, gracias a sustancias nutritivas que contienen y que forman el vitelo nutritivo, ¿ya? En caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, estos poseen mecanismos de flotación o filamentos que a la vez que son depositados en el medio terrestre, están cubiertos por una envoltura protectora para evitar su desecación. Son ovíparos los insectos, algunos peces, los anfibios, algunos reptiles, las aves y el único mamífero que es ovíparo es el ornitorrinco, ¿ya? Los mamíferos generalmente son vivíparos, pero esta es una excepción. Ya. Por otra parte, los vivíparos son los que se desarrollan en el interior del útero, donde está la placenta que le proporciona protección y alimento. ¿Ya? La placenta es un tejido que sirve para intercambiar nutrientes y material de desecho también. Y bueno, pues son ovíparos ciertos reptiles, algunos peces cartilaginosos y todos los mamíferos a excepción del ornitorrinco. Entonces nosotros somos vivíparos u ovíparos. Nosotros somos vivíparos u ovíparos. Bueno, como nosotros nos desarrollamos en el interior del útero materno, nosotros somos vivíparos, claramente. Pero también existen una mezcla de ambos, los ovovivíparos. Y es donde el individuo tiene desarrollo embrionario que se produce dentro del huevo que produce la madre, que a su vez es protegido por el cuerpo de la madre. O sea, el desarrollo se da dentro de un huevo, pero el huevo está dentro del cuerpo de la madre, o sea, es una combinación de ambos. Son ovíparos algunos peces y algunos reptiles como la serpiente. Bien, vamos a hablar vamos a ver un video explicativo sobre el desarrollo embrionario.
Continuando nuestras sesiones sobre la reproducción animal, en esta ocasión hablaremos del desarrollo embrionario. Para esto es necesario que recordemos el concepto de fecundación, entendido como el proceso en el cual se unen el óvulo y el espermatozoide. Las funciones principales de la fecundación son restaurar el juego genético del animal. Esto quiere decir que se una la información genética del óvulo y del espermatozoide. Como segunda función de gametos de diferente especie y como última función activar el óvulo para que comience el desarrollo del nuevo embrión. Después de que sucede la fecundación nos vamos a referir al cigoto. Este es Hola chicos, continuando nuestras sesiones sobre la reproducción animal, en esta ocasión hablaremos del desarrollo embrionario. Para esto es necesario que recordemos el concepto de fecundación, entendido como el proceso en el cual se unen el óvulo y el espermatozoide. Las funciones principales de la fecundación son restaurar el juego genético del animal. Esto quiere decir
Ustedes pudieron ver el desarrollo embrionario se da de tres maneras, ¿no? Por ovíparos, vivíparos y opíparos. Ok, vamos a hacer una actividad de esto. Miss, el último no se escuchó nada ni se vio ninguna imagen, nada. De verdad, no se vio. Uy, ¿qué pasó? Pero chicos, nuestro tema de hoy Momento. es el Por eso, ocio. No me parece. El sistema óseo es considerado como un soporte para Ahí se puede ver. los animales. Ahí. no, se está cargando. No, no se ve ni se escucha Sobre nada. la reproducción animal. En esta ocasión hablaremos del desarrollo embrionario. Solo ahí se escucha, pero Para no esto se es ve ninguna necesario imagen, que ningún video. recordemos el concepto de fecundación. Nuestras sesiones sobre la reproducción ¿Puede ver animal. ahí? En esta ocasión hablaremos del No, no se ve. Ese no. Un momento. Ahí. No. Revisa. Ya debe Ahí se ve. Ya, vamos a ver. desarrollo embrionario. Para Ahí. esto es necesario que recordemos el concepto de Ahí sí se ve, fecundación, se escucha. entendido como el proceso en el cual se unen el óvulo y el espermatozoide. Las funciones principales de la fecundación son restaurar el juego genético del animal. Esto quiere decir que se una la información genética del óvulo y del espermatozoide. Como segunda función, prevenir la unión de gametos de diferente especie. Y como última función, activar el óvulo para que comience el desarrollo del nuevo embrión. Después de que sucede la fecundación, nos vamos a referir al cigoto. Este cigoto dará origen al embrión. El proceso del desarrollo embrionario será todo lo que sucede desde la fecundación hasta la eclosión del huevo o el nacimiento del nuevo individuo. Podemos clasificar el desarrollo embrionario de acuerdo al lugar en donde sucede. En los animales se encuentran tres tipos de desarrollo embrionario: los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos. Iniciaremos con los ovíparos. Estos se desarrollan en huevos por fuera del cuerpo de los padres. El huevo va a tener los nutrientes necesarios para que el embrión pueda iniciar y terminar su desarrollo justo antes del momento de nacer. La mayoría de invertebrados y reptiles son ovíparos, pero también muchos peces y anfibios, y todas las aves y muy pocos mamíferos. Dentro de los mamíferos encontramos al ornitorrinco como el único mamífero que es ovíparo. El segundo tipo de desarrollo embrionario son los ovovivíparos. Estos van a desarrollar los embriones dentro del cuerpo de la madre, pero en un huevo. Igual que los ovíparos, van a depender completamente de los nutrientes que se encuentran dentro del huevo y van a salir del huevo al interior del cuerpo de la madre o serán liberados inmediatamente antes de salir al exterior. Algunas especies de tiburones y el pez millón o el pez guppy, que es el que normalmente encontramos en los acuarios, presentan un tipo de desarrollo embrionario ovovivíparo. El tercer y último tipo de desarrollo embrionario que observaremos serán los vivíparos. Estos serán la mayoría de mamíferos, algunos insectos, tiburones, anfibios y reptiles. En estos, los embriones se desarrollan al interior del cuerpo de la madre y todos los nutrientes los van a obtener de la madre. Además, en los vivíparos existe el útero, que es el órgano en el cual se va a alojar el embrión, y los nuevos individuos se van a nutrir por medio de la placenta, que es el órgano que se adhiere a la superficie del útero. Esta placenta permite el intercambio de los gases respiratorios, nutrientes y sustancias de desecho entre la madre y el embrión. Por otro lado, después del desarrollo embrionario, se puede dar el proceso de la metamorfosis en algunos individuos como los anfibios y muchos invertebrados acuáticos. La metamorfosis va a producir cambios en la forma, el aspecto y los hábitos de los individuos durante todo su ciclo de vida, aunque generalmente es al inicio de este. Existen dos tipos de metamorfosis, la completa e incompleta. En la completa, los individuos jóvenes o larvas se parecen demasiado a los adultos y se alimentan de una forma diferente. La larva va a mudar, va a crecer y se transformará en pupa, y la pupa se transformará en adulto. Un ejemplo de esto son las mariposas.
Y por último tenemos la metamorfosis incompleta. Esta se da cuando los individuos jóvenes o ninfas parecen adultos pequeños, pero no tienen algunas estructuras como las alas y órganos sexuales. Las ninfas poco a poco van a adquirir las estructuras adultas mientras crecen. Un ejemplo de esto son los saltamontes, los chinches y las cucarachas. Con esto podemos concluir que aunque muchos animales tengan una reproducción sexual y necesiten de la fecundación, el desarrollo de los embriones puede variar de muchas formas. Vamos a hacer una actividad de esto. ¿Qué pasa, gatito? Voy a enviar una actividad aquí por el chat de Zoom, pero ustedes la van a hacer ahora. Y cuando la terminen, me la van a enviar por el chat privado, no en el chat de grupo, en el chat privado a mi WhatsApp personal. ¿Está bien? Ya, vamos. Accedan. Tienen 10 minutos para hacer.
dudas, estoy esperando. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Les voy a dividir la actividad online también. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.